Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy continuamos con el quinto apartado de la unidad 2, la era de las revoluciones. En este apartado vamos a ver la continuación de la Revolución Francesa. En el anterior apartado estuvimos viendo esos primeros pasos que dio esa revolución con la toma de la Bastilla, la formación de la Asamblea Nacional, que luego sería la Asamblea Constituyente, con el objetivo de establecer una nueva constitución en el año 1791. Tras la redacción de esa constitución, se establece la Asamblea Legislativa, que tuvo muy poco, una existencia muy corta, y bueno, pues que tuvo que hacer frente a muchos problemas, entre los cuales, bueno, pues vamos a ver cómo, por ejemplo, la oposición de los nobles que se habían exiliado. También hablamos de esa conspiración liderada por el rey Luis XVI y que fue encontrado en Barents y por lo tanto detenido y reconducido a la capital. De la misma forma, habíamos visto que las potencias contrarrevolucionarias, como era el caso de Austria y Prusia, estaban en guerra contra esa Francia revolucionaria. Y bueno, pues además, en este contexto existe un enfrentamiento entre las dos posiciones de los revolucionarios. Por un lado, la posición más moderada, hablamos de los girondinos y los jacobinos. Bueno, pues en este contexto de inestabilidad, la revolución, vamos a ver cómo se radicaliza. ¿De acuerdo? De esta época nacería el terror jacobino. Y bueno, pues vamos a ver un poco esta etapa. Sin más, vamos a comenzar. Tal y como habíamos visto en la diapositiva de la última diapositiva del vídeo anterior, bueno, pues el rey Luis XVI había huido de la capital, estaba preso, pero estaba preso con ciertas libertades. Y bueno, pues consiguiendo apoyos, consigue escapar de la capital, pero finalmente es escogido infraganti en la ciudad de Barents. En ese contexto, bueno, pues el rey es acusado de traición y bueno, pues además hubieron ciertas revueltas en la capital. En este contexto, vamos a ver que los sans-culottes son grupos populares, grupos urbanos populares, humildes, que siempre van a llevar, bueno, van a ser los que van a iniciar esos procesos radicales, ¿vale? Esa toma de las Tullerías, digamos, esos movimientos de carácter radical en la ciudad de París. Y bueno, pues van a ser protagonistas a lo largo de esta revolución. Estos sans-culottes, vamos a ver aquí que van a protagonizar el asalto en el año 1792 del Palacio de las Tullerías. Todo esto ocurre como una reacción a esa traición del monarca y por lo tanto, bueno, pues se toma la decisión de encarcelarlos. La familia real junto al monarca Luis XVI son encarcelados y se decide convocar unas elecciones, puesto que esa asamblea legislativa no estaba dando sus frutos y por lo tanto, bueno, pues se establece que esas elecciones sean de sufragio universal. En la, en la Constitución anterior, en la de 1791, pudimos ver que uno de los preceptos de esta Constitución era el sufragio censitario, solamente permitía votar a los mayores de 25 años. Sin embargo, debido a esa presión por parte de los sectores más radicales, se establece unas elecciones con sufragio universal. Estas elecciones estaban destinadas a elegir una nueva asamblea constituyente, puesto que la constitución anterior, que establecía una monarquía parlamentaria, había quedado obsoleta, es decir, tras la traición del monarca había que confeccionar una nueva constitución que dejase fuera de juego a Luis XVI. En este contexto se forma la Convención Nacional. Esta convención va a estar liderada inicialmente por los girondinos y en el año 1792 van a proclamar la República. ¿De acuerdo? El rey ya no entra dentro de la ecuación, ya no va a formar parte de la Constitución y por lo tanto se proclama la República en ese año. En este contexto, la Convención, tras considerar culpable, se realiza un juicio contra el monarca, bueno, pues se decide declararle culpable de conspiración. Y por lo tanto, Luis XVI es sentenciado a muerte y fue ejecutado en la guillotina, tal y como podemos ver aquí, en el año 1793.
Esta ejecución no dejó indiferente a nadie y, bueno, pues generaría una gran división. Por un lado, vamos a encontrar los diputados más moderados que votaron en contra de esa ejecución y, por otro lado, también los absolutistas que reaccionaron de una forma furiosa y se rebelaron contra esta república que había condenado a muerte a su rey. En algunas regiones hubieron revueltas contrarrevolucionarias, como por ejemplo el caso de la Vendée, en el norte, en el noroeste de Francia, una zona agrícola, y que, bueno, pues viendo ciertos aspectos que no cuadraban con lo esperado, es decir, esta revolución establecía que se iba a centrar en los sectores más populares, en el campesinado, y lejos de eso, pues viendo que esas reformas no llegaban, que esa situación de hambruna no se solucionaba, decidieron iniciar un proceso contrarrevolucionario. Esto va a ocurrir en diferentes zonas de Francia, pero también se le va a unir, bueno, pues un problema con diferentes potencias absolutistas o potencias que en este caso estaban en contra de esa revolución, como es el caso de Gran Bretaña, Holanda y España, las cuales también se unieron a esas potencias que ya estaban en pie de guerra contra esa revolución, como es el caso de Austria y Prusia. Bueno, pues en este contexto de mucho enfrentamiento, ante el descontento popular de esta guerra, ya que no estaban habiendo victorias, los jacobinos, el sector más radical, accede al poder en el año 1793. Y bueno, pues como jacobinos, como sector radical, llevaron a cabo medidas radicales, ¿vale? En primer lugar, establecieron un gobierno dictatorial que estuvo en manos de este señor de aquí, Maximilien Robespierre. Se crearía también un nuevo ejército en el cual se iban a incorporar obligatoriamente los ciudadanos, es decir, se estaban haciendo levas obligatorias con el objetivo de acabar con la amenaza exterior, ¿vale? Había muchas potencias que le habían declarado la guerra a la revolución y por lo tanto se tomó esa medida bueno, pues de incorporar a las personas que tuviesen edad de hacerlo al ejército. En este contexto también surge una nueva constitución, la del año 1793. Esta constitución va a ser una constitución más democrática, va a permitir el sufragio universal, va a establecer, va a dictar medidas económicas que sean favorables al pueblo y va también a dedicarse a eliminar con la oposición, va a dedicarse a eliminar la oposición por medio de la guillotina. En este momento estamos alcanzando la etapa más sangrienta, más radical de esta revolución. Esta Constitución también estableció una nueva declaración de derechos y que establecía los siguientes derechos, como os decía, bueno, el derecho a la existencia, el trabajo, la enseñanza pública y la asistencia pública, la asistencia a los más necesitados. En este contexto también se llevaron a cabo una serie de reformas, como la enseñanza obligatoria, la redistribución de la tierra para los campesinos, un precio máximo en los productos de primera necesidad y un salario mínimo. Pero finalmente, en contraposición a esa serie de reformas, estos derechos, bueno, pues precisamente esta etapa más radical se caracterizó por la suspensión de muchos derechos y libertades y se actuó de forma dictatorial, ya digo, en manos de este señor, Maximilien Robespierre. Esta época, como ya os decía, se caracterizó por su violencia para mantenerse en el poder y eliminar a sus opositores. Es por ello que se le conoce a esta época como, bueno, pues la política del terror, en los cuales se crearon una serie de tribunales que castigaban o bien con la prisión o bien con la muerte por guillotina. ¿De acuerdo? Bueno, pues la convención finalmente depuso y guillotinó a Maximilien Robespierre debido a ese miedo, ese terror que había generado, esa obsesión por eliminar a la oposición. Bueno, pues esta obsesión se pasó un poquito de castaño oscuro y acabó también con sectores muy cercanos a sus propios seguidores. Y bueno, pues en este caso, este líder fue guillotinado y el poder pasaría a los diputados de centro que elaborarían una nueva constitución, la Constitución de 1795. Que fue más moderada y con un sufragio restringido nuevamente, ¿vale? Esta Constitución va a establecer que el poder ejecutivo va a caer en un directorio, ¿vale? Tras esta convención, digamos que en el año 1794 los republicanos más moderados llevan a cabo un golpe de Estado contra esta convención más jacobina, más radical,
A esta convención, a este golpe de Estado se le conoce como reacción termidoriana. Y como os decía, bueno, pues tras esa elaboración de la Constitución de 1795 se establece un gobierno ejecutivo llamado directorio. Este directorio va a estar compuesto por 5 miembros. 5 miembros que van a dedicarse a reforzar el liberalismo económico, tal y como hablamos, el liberalismo económico de Adam Smith, esa libertad económica, digamos, evitar la intromisión del Estado en el establecimiento de los precios, y bueno, pues que fuese la oferta y la demanda quienes establecían el precio de un producto. De la misma forma, el directorio también impulsó una nueva sociedad burguesa con desigualdades. Es decir, en función de su riqueza había una clase u otra. Y finalmente, bueno, pues digamos que esta etapa se caracterizó también por una fuerte inestabilidad social y conspiraciones. Bueno, pues lo dejamos aquí. En el próximo vídeo hablaremos sobre uno de los iconos, de los ejemplos, de los personajes más importantes de esta revolución, que es Napoleón Bonaparte. Bueno, pues hasta aquí todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.